Buenas noches para todos, bienvenidos a este programa que organiza la Red de Vigías de Patrimonio de Antioquia y la Red de Patrimonio Ambiental de Antioquia. El día de hoy tenemos una invitada fabulosa, la señora María Eugenia Monsalve, del Grupo de Patrimonio del Prodigio del municipio de San Luis, Antioquia. Nos va a hablar sobre este municipio que realmente tiene unas maravillas fabulosas que todos debemos conocer. El tema de hoy se llama Ruta Geoarqueológica Turismo Educativa, Bosques, Caverna y Arte Rupestre, un encuentro con el patrimonio. María Eugenia, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias y muy contenta pues de estar acá con ustedes en este espacio y poderles contar cómo venimos trabajando el tema de la ruta geoarqueológica turístico-educativa en el corregimiento El Prodigio del municipio de San Luis, Antioquia. Bueno, entonces iniciemos con la charla. Listo. Le agradecería entonces a Lina, por favor, si podemos empezar a proyectar la presentación, por favor. Bueno, entonces, ¿quién es María Eugenia Osorio Monsalve? Pues yo soy parte del grupo de vigías de Patrimonio Cultural y Natural del Prodigio. Realmente llegué a vivir hace poco, en años, 5 o 6 años, en el Prodigio y en el municipio de San Luis, porque por cosas de la vida conocí en ese momento al presidente de la Junta de Acción Comunal del Prodigio, que es Arnulfo Berrío y actual coordinador, y ahora mi esposo. Llegué por temas de trabajo y empecé a descubrir un mundo muy distinto y muy bonito de lo que él estaba haciendo, de una manera muy inherente él como campesino, como explorador. Entonces yo lo que he entrado es más como apoyar un poquitico esa parte técnica frente a esta ruta y a darle como ese toque en estos proyectos que uno tiene como pareja cuando uno puede en una región que ha sido muy golpeada por el conflicto armado, aportar, porque digamos que ese ha sido mi fuerte ha sido el trabajo con la comunidad, sobre todo con la comunidad víctima. Entonces, quiero contarles sobre la ruta geoarqueológica turístico-educativa, donde vamos a tener un encuentro con bosques, con cavernas, con balnearios, con arte rupestre y un encuentro en sí con el patrimonio no solo natural, sino cultural del corregimiento. Ahí pueden apreciar el logo de Vigías, que tiene una formita de búho y ahorita ya van a ver por qué. Continúa, Lina, por favor. Bueno, ¿qué es Lina, continúa, por favor? La siguiente. El grupo de vigías de patrimonio es un grupo voluntario que en este momento está conformado sobre todo por niñas, por niños, por jóvenes, pero también por comunidad en general, con los cuales se ha venido haciendo un trabajo de sensibilización y capacitación para la apropiación del patrimonio natural, cultural y arqueológico que hay en el municipio de San Luis. Hay algo que le encanta a todo el grupo y es hacer esas salidas de campo, de reconocimiento y de conocer muy bien qué es lo que hay en esta zona tan bonita. ¿Qué particularidades tiene? Continúa, Lina, por la siguiente. Que el corregimiento El Prodigio está ubicado en un corredor kárstico. La foto que ustedes están apreciando en este momento, donde se ven como un montón de montañitas y de montículos, realmente son conos cars. Estos conos cars
son estas rocas muy gigantes que están en esta zona y que están básicamente conformadas por mármol y por roca caliza. Entonces, tiene unas particularidades muy importantes frente al tema biológico, frente al tema de biodiversidad y frente al tema de un bosque que es el que la recubre, que según, digamos, en términos que ha utilizado el doctor Álvaro Cogollo, es roca que está cubierta por un bosque que data de la era del Pleistoceno. Entonces tiene una particularidad muy importante. ¿Cómo se da entonces toda esta historia? La siguiente línea, por favor. En el 2009, Arnulfo Berrío estaba recolectando tagua cuando se encontró con en un abrigo rocoso con una figura que a él le llamó bastante la atención y por ese motivo entonces tomó una primera foto y le envió al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. En ese momento lo atendió Luis Guillermo López, que sigue siendo un aliado y una persona, como persona y como profesional, muy estratégico en toda esta investigación y como en todo este descubrimiento del corregimiento del prodigio. Entonces le explicó que era un petroglifo, recomendó la conformación del grupo de vigías de patrimonio. Entonces es desde esa época que el grupo viene funcionando y se hizo entonces una primera investigación que fue la primera prospección arqueológica que se hizo en el corregimiento. Pueden entonces ustedes ver el petroglifo y pusimos también una fotico de el búho de anteojos, que es el búho que se ha encontrado en este mismo abrigo rocoso. Entonces, lo que se cree que es que de acuerdo a las investigaciones y a las prospecciones y todo lo que se ha hecho, es que los indígenas tallaron este búho ahí porque ustedes pueden ver las similitudes que hay entre la forma del petroglifo y la forma del búho de anteojos. Según las investigaciones, nos dicen que es una figura que está hace aproximadamente tallada unos 500 años aproximadamente. Entonces, estos búhos, si uno va a una hora específica, porque se ven más o menos entre 7 y media de la mañana, uno los puede ver que salen de ahí del abrigo rocoso, pues donde está el petroglifo. La siguiente, Lina, por favor. Bueno, eh, realmente lo que se ha hecho con este tema es que, como se los decía, Arnulfo ha investigado, ha buscado, ha explorado y hemos contado con la fortuna de tener las universidades como unas aliadas estratégicas para poder conocer de una manera más académica todo esto. Entonces se hizo una primera prospección arqueológica donde también a través de esta se identificó otro abrigo rocoso con más de 25 figuras en formas de caritas. Luego entonces con la Universidad Nacional, específicamente con la Facultad de Minas, entonces se inició todo un trabajo también con la comunidad, con los niños y con los jóvenes del grupo de vigías, y se definió que el petroglifo es muy importante, es el tema central, pero que sería muy importante que ese tema arqueológico estuviera acompañado también del tema geológico, por el tema de los conos cars y de otras formas caprichosas que hay en ese tipo de ecosistemas. Entonces fue entonces que se creó la ruta geoarqueológica turístico-educativa como una alternativa de desarrollo social y económico para las personas del corregimiento.
porque de manera afortunada recibimos personas de universidades, investigadores que quieren conocer un poco más de, de los petroglifos e incluso de pictogramas que los hay, pero también de esa riqueza que hay en flora y de fauna. Este primer proyecto de ruta geoarqueológica también lo acompañó la Universidad de Antioquia y posteriormente la Universidad de Antioquia hace otro proyecto que es el de inventario de bienes culturales arqueológicos en el corredor kárstico y que acompaña y apoya la Universidad Nacional. Entonces se ha venido complementando muy bien el tema geológico con el tema arqueológico. La siguiente, Lina, por favor. Aquí entonces podemos ver algunas de las fotos de este arte rupestre representado en petroglifos y pictogramas. La primera foto donde está Arnulfo fue esa primera foto que llevó al Instituto de Cultura y Patrimonio para poder identificar qué era. Y las otras formas son los petroglifos de Caritas, que se encontraron en ese abrigo rocoso denominado como Caritas, porque son la mayoría que predominan. Entonces esto se ha convertido para la comunidad en esa alternativa para que haya un turismo más especializado, no tan invasivo, de muy pocas personas que realmente les interesa y quieren conocer este tipo de atractivos en esta zona. Continúa, Lina, por favor. Bueno, también hemos querido mostrarles, por ejemplo, que existe una ruta, además de esta geoarqueológica, que es más por una zona boscosa de 400 hectáreas y que fue la primera entrada al corregimiento del Prodigio, donde, como lo diría Arnulfo, los árboles literalmente mueren es de viejos. Entonces, uno encuentra unas maravillas, unos árboles gigantes, muy grandes, bien conservados. Entonces, esa es la motivación, poder conservar todo esto tan especial que hay en el corregimiento. Entonces, tenemos unos bosques muy interesantes. Sigue, Lina, por favor. También encontramos diversidad en flora y diversidad también en fauna. De pronto este es uno de los puntos que más eh, nosotros quisiéramos seguir trabajando, y es que sabemos de la gran riqueza que hay árboles que, digamos, hay un conocimiento muy campesino y de personas nativas de la región, como por ejemplo esta flor que tiene la forma de corazón, es la que utilizan los campesinos para curar leishmaniasis. Entonces, no falta como tratar de investigar un poco más sobre nombres científicos o sobre otros usos que se pueden dar, pero digamos que es muy bonito, es muy rico, pero sí es necesario que hayan otro tipo de investigaciones, pero no investigaciones solo que se queden en el sector académico, sino que logremos lo que logramos con estos anteriores proyectos, y es que tengan un lenguaje muy común para la comunidad, y que haya una retroalimentación entre ese saber ancestral y también lo que podemos aprender del tema de la academia y de los científicos frente a la investigación de esta flora. La siguiente, Lina, por favor. Bueno, también hay diferente fauna que es muy especial en el corregimiento. El pájaro que aparece ahí es una oropéndola negra, es una especie
endémica de Panamá y Colombia, solamente está en algunas zonas en Colombia y hay eh, un, digamos, una población importante de estas oropéndolas negras en el corregimiento del Prodigio, anidan en un árbol hace más o menos unos 20 años y estas son como los típicos mochileros que se conocen, pero este es más especial porque es un pájaro de mayor tamaño y tiene una cantidad de colores pues supremamente bonitos, entonces eso le ha dado como un valor más para un tipo de turismo que incluso post pandemia es de los que va a ser más atractivos y es el avistamiento de las aves. También entonces hay guacamayas, tenemos allí también una fotico de un monotití, tiene unos corredores biológicos importantes pues también en el corregimiento El Prodigio. Lamentablemente pues este tema de la deforestación está afectando a muchas zonas del país y El Prodigio pues no ha sido ajeno a este tema porque hay algunas amenazas en ese sentido y es que no solo es el tema de deforestación porque es una zona ganadera, sino también de muchos títulos mineros por el sistema kárstico que digamos hay muchos títulos de donde se extrae pues el cemento y otros derivados pues entonces lo que hemos tratado de hacer es como que se pueda preservar todo aquello que tiene el patrimonio arqueológico, obviamente porque está protegido, pero que también se mire varios de estos corredores biológicos donde está, por ejemplo, la oropéndola negra, donde está el mono, este mono tití cabeciblanco, pero también en las zonas donde se ha avistado el pajuí pico azul, por ejemplo, y otra cantidad de fauna muy significativa y muy importante en este corredor kárstico. La siguiente, Lina, por favor. Aquí podemos entonces visualizar como estas formas caprichosas de los abrigos rocosos, este que exactamente en el abrigo rocoso donde está el petroglifo, el búho. Entonces es muy, muy importante porque como son rocas solubles en el agua, entonces va dando unas formas maravillosas, que ese es uno de los atractivos también frente a estas formaciones del corredor y que se puede ver entonces la importancia de que en estas investigaciones hayan estado geólogos y arqueólogos y antropólogos, porque entonces pueden determinar cuáles son esas formas geológicas y cuáles son como caprichos de la naturaleza, y por el otro lado, cuáles fueron talladas y labradas por estos primeros habitantes de esta zona. La siguiente, Elina, por favor. Bueno, por ser entonces un corredor y como se los mencionaba, ser solubles en el agua, hay unas formaciones muy importantes de cuevas, cavernas y de manera específica en la vereda Las Confusas, y por esa razón el nombre, es que hay una formación muy importante de cuevas, de cavernas y también hay guácharos en estas zonas. Entonces hay unas cavernas muy, muy bonitas que, digamos, para atravesar son 40 minutos, una hora, son supremamente grandes. Entonces es muy importante también y esto hace que hayan otros atractivos, y lo que el grupo de vigías ha procurado es que no haya un turismo que invada, que deprede, porque el mayor interés, y digamos se ha partido en que esto tiene que ser es para personas completamente sensibles, completamente
comprometidas con este tema, porque el turismo mal manejado también podría generarnos un impacto en un ecosistema tan sensible como lo es, por ejemplo, este corredor kárstico. La siguiente, Lina, por favor. Estas también, esta roca hace parte de la ruta geoarqueológica. Tenemos una que es la línea B, que inicia por un recorrido por esta masa boscosa de las 400 hectáreas en una ruta que ya está definida y es muy atractivo porque entonces estás inmerso en el bosque y de un momento a otro llega entonces la presencia de estos sistemas kársticos. Este sitio se denomina como la ventana del jaguar y es literalmente ingresar a la roca y subir como a un segundo piso y una ventana donde puedes ver un paisaje pues muy bonito, entonces por eso se denomina como la ventana del jaguar. La siguiente, Lina, por favor. Bueno, eh, esta es una caverna que la denominamos Agua Linda. Realmente necesitamos apoyo en la investigación para conocer un poco más de ella. ¿En qué sentido? En que para poder ingresar a esta caverna se debe hacer un rappel más o menos de unos 8 metros y como ustedes pueden apreciar es una caverna completamente activa, muy bonita, el agua muy bonita y se pierde el agua por algún lado, pero no se sabe más. Entonces, digamos, lo que se quiere es seguir explorando estos sitios, seguir investigando un poco más, pero digamos en este momento el grupo de vigías no tiene como los equipos suficientes para poder explorar, ya esto sería algo más especializado, pero lo que quisimos mostrar es porque realmente es todo un reto seguir encontrando estos sitios, pero también explorar e investigar un poco más acerca de ellos y de los cuidados que debemos tener este tipo pues de hallazgos que pueden ser sitios con unas particularidades también muy importantes. La siguiente, lista. Bueno, también hay gran cantidad de recursos hídricos, hay ríos, hay charcos, hay quebradas, como ustedes pueden apreciar, es una zona de unos recursos hídricos muy bonitos, limpios, cristalinos. Entonces, generalmente, cuando hay un recorrido en una de las cavernas, o se hace una de estas caminatas, lo que nosotros hemos querido incorporar es el disfrute del agua y es el disfrute pues de un día de esparcimiento en estas aguas que le darán mucho a uno la tranquilidad de estar disfrutando de agua que esté limpia. Continúa Lina, porfa, la otra. Bueno, esta también es otra esto queda en la vereda La Cristalina, que hace parte del centro zonal, eh, porque no solo es el disfrute del agua como tal, sino la posibilidad que se tiene de hacer otro tipo de turismo más de aventura en esta zona. Entonces, por ejemplo, estos charcos hacen parte de una misma quebrada que está apta para hacer, por ejemplo, cañonismo en esta misma quebrada. Entonces ya digamos, muchos de las comunidades rurales están interesadas y han querido habilitar, por ejemplo, una habitación o vender, por ejemplo, sus fiambres para que las personas al llegar a la vereda disfruten de este tipo de turismo,
pero que se pueda consumir lo que la misma comunidad prepare, porque de eso se trata el turismo comunitario, que haya un beneficio para esas personas que son las que habitan en la vereda. Sigue, Lina, por favor. Bueno, y este es uno de los puntos de donde parte la ruta. Entonces, la ruta puede contemplar, porque también, digamos, esos son unos temas que se hablan con las personas que quieren visitar el corregimiento, y es si quieres agua, si quieres caverna, pero tratamos de que haya algo muy, muy integral frente a lo turístico, pero también frente al tema educativo. Y es que, como se los mencioné al inicio, el corregimiento del Prodigio fue una zona que sufrió lamentablemente la agudeza del conflicto armado. En el Prodigio hubo un 100% de desplazamiento, y hubo una presencia de un jefe paramilitar de alias Terror, que construyó esta casa que ustedes pueden apreciar ahí en la vía principal, en la entrada del corregimiento del Prodigio. Obviamente esto estigmatizó mucho la comunidad, porque entonces en el mismo pueblo decían, es que estos del Prodigio son paramilitares, y los del Prodigio entonces decían, y allá son entonces guerrilleros. Es decir, en el momento en que las personas del Prodigio se desplazan, no van a su municipio, que hubiera sido lo lógico, sino que se fueron para el municipio de Puerto Nare, porque del Prodigio a Puerto Nare hay una vía de comunicación. Es decir, sufrieron también, además del conflicto, mucha estigmatización, pero realmente no era culpa de la población que este señor construyera la casa precisamente en el corregimiento. ¿Qué ha pasado? Que en el 2013 aproximadamente, después de que se empezó a descubrir toda esta riqueza de los petroglifos, de los pictogramas, de que se empezó a valorar más la riqueza y la biodiversidad presente en esta zona del corregimiento, entonces Arnulfo Berrío solicita en comodato para la Junta de Acción Comunal esta casa, que fue entregada a la unidad de víctimas. Pero solo hasta hace poco, oficialmente, el Fondo de Reparación de Víctimas la entregó a la alcaldía para poder hacer un trabajo de resignificación, un trabajo de reconciliación, un trabajo que condujera a acciones de paz, porque es muy maluco, y sobre todo si se quiere hacer un turismo con las potencialidades que hay, que digan, esta es la casa de terror. No. Entonces, los vigías del patrimonio, con mucho esfuerzo, con apoyo de las universidades, con apoyos de amigos, hemos venido apropiando algunos de estos espacios para procesos comunitarios. Es el caso que donde iba a ser como el almacén de víveres de este grupo, instalamos el museo arqueológico, donde empezamos a recoger algunas piezas, como hachas de piedra, como urnas funerarias, como otra cantidad de cositas que ya la misma gente es sensible y ha venido entregando a los vigías, solo con una condición de, dígale que se encontró en tal paraje, en tal vereda, y que le encontró tal persona. Entonces se ha venido instalando el museo arqueológico, pero también se han venido apropiando otros espacios, como el centro de acopio de la Asociación de Cacaoteros y Productores Agropecuarios, asociación que tuvo un decidido apoyo de los vigías de patrimonio en su conformación, y ya de manera, digamos, coordinada con la administración municipal, se le piensa dar más contenido a la casa,
para que sea la Casa de la Cultura y para que sea la Casa de la Esperanza, y donde queremos que se inicie la ruta geoarqueológica. Siguiente, Lina, por favor. Bueno, y aquí ya dentro de la casa podemos apreciar entonces, en la primera foto está una exposición que se llama El prodigio, un viaje por el tiempo, que fue esa investigación de la que les he venido hablando a lo largo de la exposición sobre el tema geológico y arqueológico, y ya una vitrina arqueológica con algunas de las piezas más representativas que escogió la misma universidad para ser exhibidas allí. Entonces, la ruta geoarqueológica queremos que inicies desde esta casa, porque es importante poner en contexto a la población de lo que se van a encontrar cuando ya se vaya al campo. La siguiente, Luna. Yo creo que ya con esta, entonces terminamos. Arnulfo tenía previsto pues, estar en esta presentación, pero lo llamó el periódico El Colombiano para poder hacer una nota precisamente de la casa y de todo lo que Vigías de Patrimonio ha estado impulsando en la misma y buscando esa posibilidad de que la ruta geoarqueológica turístico-educativa sea, digamos, uno de esos, de esas iniciativas que pueda darle una mayor estabilización socioeconómica a la población del prodigio, que en este momento es población que fue 100% desplazada y que ahora son retornados de nuevo al territorio y que requieren apoyo para estas oportunidades. Muchas gracias y estoy pendiente de las preguntas que deseen hacer, por favor. María Eugenia, muchas gracias por tu presentación y lo que vimos es algo maravilloso. Como te decía al principio, San Luis tiene todo el potencial turístico que desearían la mayoría de los municipios antioqueños. Y en la parte arqueológica tienen mucho para mostrar. Quisiéramos de pronto conocer un poco más de lo que empezamos a hablar sobre los corrales kársticos. Se produce cártico. Usted más lo que son rocas gigantes, son de mármol y piedra caliza. Sí, sí, sí. Sí, les mencioné que se hizo, cuando se hizo la investigación de El prodigio, un viaje por el tiempo, y la presentación que hubo desde el tema geológico, ellos hablan desde hace 400 millones de años que la zona que se conoce como el prodigio eran mar, capas de arrecifes, arenas, arcillas, acumulaciones biológicas, y que ya con el paso del tiempo, todas estas formaciones se dividieron y ya quedaron allí los conos karst, que para esta zona del prodigio hay algunas que son de piedra caliza y mármol, hay muchísimo mármol. Mucho mármol. Sí. Perfecto. También me llamó la atención lo de la ventana del jaguar. ¿En San Luis hay jaguares? No, ¿o sí? Pues por el tema del agua y la cantidad de ríos que hay y todo eso, hay una calle que en el prodigio se conoce como la calle del Tigre, pero al parecer lo que avistaron los campesinos hace muchos años fueron jaguares. Lo que pasa es que ya últimamente pues no se sabe, pero San Luis sí es una zona de corredores de felinos, sobre todo como de pumas. Me pasó una historia similar a la de Amalfi, que todo el mundo habla de la historia del tigre de Amalfi, que en realidad era un jaguar. Exactamente, sí, porque
no hay tigres acá, sino jaguares. Ujú. Sí. Sí, Nos pregunta don Dígame sobre el tema de la seguridad. ¿Cómo está en este momento San Luis y los alrededores? hasta ahora el tema de la seguridad está muy tranquilo. La verdad ha estado bastante tranquilo. Eh, es un corregimiento realmente atípico porque no hay en este momento un corregidor o una estación, pero contamos con toda la buena voluntad del alcalde actual de, de tener una estación de policía y para que pueda tener una, digamos, una autoridad administrativa allí. Se va a hacer en esta misma casa, es decir, es aprovechar para fortalecer la presencia institucional y no darle pueda dañarse, pero en realidad, frente al tema de seguridad, es muy tranquilo y se está pudiendo trabajar muy bien en las. Ah, bueno. Y veo que están trabajando muy de la mano de las universidades, tanto la Universidad de Antioquia como la Universidad Nacional. Sí, han sido un apoyo bastante importante para poder investigar esta zona y para poder tener los resultados que ahora se tienen, y es que ya pues, la ruta geoarqueológica también fue acreditada por el Ministerio de Cultura como en el marco de las acciones del Grupo de Vigías de Patrimonio. Sí. Y en la parte de recursos hídricos son privilegiados, tiene una cantidad de quebradas de charcos fabulosos. Sí, sí, es muy, muy bonito y con muy buenas posibilidades para el turismo, no solo el disfrute, sino también la posibilidad del turismo de aventura, como también, por ejemplo, prácticas de deportes como kayak y como rafting sobre el río Samaná. Ah, lo están practicando en este momento, o sea, están activos en esa parte. Sí, digamos que todo un poco quedó como en stand-by con el tema de pandemia, pero ya existe una ruta de rafting y de kayak sobre el río Samaná, que inicia desde la vereda Boquellón en el municipio de San Francisco y que tiene la posibilidad de llegar hasta el puente sobre la autopista Medellín-Bogotá en el municipio de San Luis, o desde San Luis hasta Narices o Puerto Garza en el municipio de San Carlos. Fabuloso. Y están trabajando también con la parte de colegios, pues llevarles información a los colegios, involucrando a los estudiantes. Pues por primera vez aquí el municipio tiene ya un coordinador pues de turismo, y la idea es Sí, poder promover esto, pero como les decía, no, no viendo el turismo como el negocio y la generación de ingresos así, sino primero partir del tema de la conservación, del cuidado ambiental, de tener unos amigos o unos colegios amigos del turismo, pero también del medio ambiente, para poder promocionar, porque como son ecosistemas tan sensibles, el hecho de hacer de pronto un turismo muy masivo puede convertirse más en un problema para el municipio. perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que desee despejar? A mí me llama mucho la atención la conservación hídrica que tiene, la forma como los ríos conservan todavía esa pureza, tan cristalinos.
que a pesar de, pues, es que ya es mucho tiempo, hay unas fotos que se ven que son de mucho tiempo porque se ven las caras muy jóvenes, por ejemplo la de Arnulfo se ve un sardinito. Y hace poquito un compañero que estuvo por allá, este fin de semana estuvo por allá y tomó unas fotos y el agua está igual de clarita, o sea, se puede decir que son fotos las que hay ahí, que son tomadas también actualmente. Entonces eso me llamó mucho la atención, la forma en cómo han conservado que no se han contaminado estas aguas a pesar de que va tanto turista. Pues hemos tratado de hacer un trabajo muy importante de sensibilización, como les decía, son zonas ganaderas también y de explotación minera, pero se ha buscado en la misma comunidad que sepan que si quieren aumentar ingresos, por ejemplo, por turismo, la primera medida es poder conservar y cuidar, porque si no, no habría que mostrar después. No, y tiene que ser así porque ese es el turismo que nos interesa, un turismo patrimonial y un turismo que cuide el medio ambiente y que es una enseñanza. Por ejemplo, a mí me llamó la atención ahora sobre la ruta que ustedes empiezan a hacer, que se inicia en la Casa de la Cultura. Sí. Como es, primero conozca el pueblo, venga, primero conozca nuestra historia y ahora sí venga, sigamos con los otros temas. Sí, realmente eso es lo que queremos porque pensamos que no debemos partir solo con mostrar cómo, cómo ir al charco o a la caverna, sino que esto que tenga un contexto más integral, porque igual ha sido una comunidad muy resistente y una comunidad que ha estado ahí para enfrentar muchos problemas. Entonces lo primero es como historia en el correcto. Sí. Lina Suárez nos pregunta cómo está el tema de alojamiento, qué hoteles o qué sitios de hospedaje tienen en San Luis. Bueno, en San Luis hay muy buen alojamiento como tal. Pues digamos que yo solo les conté de la ruta geoarqueológica en el corregimiento del Prodigio, pero San Luis es también otro mundo hermoso frente al desarrollo de actividades de turismo de naturaleza. Está, por ejemplo, la cascada La Planta, que es el charco más grande del oriente antioqueño. Está también, por ejemplo, la Cuba, que queda a la entrada de San Luis. O sea, hay cosas muy, muy lindas. Y dentro de poco, digamos que Arnulfo está gestionando la visita de Luis Guillermo López para visitar un camino histórico, se llama Sendero Histórico El Tambo, porque por allí fue que entró el padre Clemente Giraldo. Entonces, tanto en San Luis, también en el Prodigio, hay muy buena infraestructura hotelera, en este momento pues con todos los protocolos de bioseguridad, y digamos en mi concepto, el mejor hotel de San Luis está en el corregimiento del Prodigio. Es un hotel bastante grande, bastante cómodo y básicamente con el recurso que más se tiene pues, en el corregimiento y es el mismo mármol de allí. Muy bien. ¿Nos recuerda quién fue el padre Clemente? ¿Cómo? El padre Clemente nos recuerda quién fue. Sí, él fue la persona que el padre Clemente Giraldo fue el fundador del municipio de San Luis, que venía desde el municipio de Granada, que anteriormente se llamaba Baos. Entonces el padre Clemente Giraldo llegó a San Luis, se instaló allí, pero al parecer, y lo que se quiere pues como ahondar un poco más, es que lo que hizo fue usar ese camino que ya estaba construido por los indígenas. ¿Se sabe qué tribus indígenas habitaron San Luis? Según las investigaciones que se hicieron con las universidades,
quienes lo habitaron fueron los Pantágoras, los indígenas Pantágoras. Exactamente. Bueno, sí. Voy a leer de una manera puntual. Eran grupos de cazadores recolectores, no tenían vivienda fija y se desplazaban por el valle del río Magdalena, cazando, recolectando y pescando. Y hoy en día los arqueólogos pueden encontrar y explorar estos antiguos instrumentos de piedra que usaron los primeros pobladores. Es decir, estos indígenas, lo más sagrado que ellos tenían era el agua. Entonces, parece que estos fueron estos niños que se movilizaron por la zona de Magdalena Medio, entonces eran los Pantágoras. Y las zonas de los abrigos rocosos no eran tantos sitios de vivienda, sino más sitios como de pagamento, como sitios sagrados para ellos. Perfecto. Aquí doña Emilta Endiosa nos habla sobre lo que ustedes decían, educar primero a la comunidad en cuanto a la conservación del patrimonio y así lograr un empoderamiento cultural. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Sí, bueno. Es muy bueno el trabajo que ustedes vienen realizando desde la red de patrimonio ambiental y desde la red de Vigias Patrimonio de Antioquia. Estamos para apoyarnos en lo que más podamos y para trabajar en red juntos a ver qué resultados positivos seguimos obteniendo para el municipio y para Antioquia. Muchas gracias y de verdad que sería muy bueno, por ejemplo, programar una visita, el tema de la seguridad está bien, digamos, sería muy importante para que ustedes puedan conocer todas estas maravillas que hay allí en el corregimiento o también hacer una visita, porque esto realmente sí se va a empezar a hacer y es lo del recorrido por el sendero histórico El Campo. Perfecto. Aquí me hablan por el WhatsApp que ahí volvió a sonar, que o sea, el hospedaje en cuánto está más o menos y cuánto vale el recorrido, cómo es el valor de lo que ustedes hacen allá en la parte turística. Pues bueno, el hospedaje está más o menos, encontrás habitaciones buenas, aseadas y todo, a partir de entre 25 y 30.000 pesos, pues las que son así individuales, pero depende si es aire, si es ventilador, pero eso es más o menos como el promedio, entre 25 y 30 o 35 si son múltiples. Y ya, por ejemplo, el tema de los recorridos, ya eso depende como de los grupos, del número de personas, que lo que esperamos es más o menos que sean unos grupos pequeños, como de unas 6 personas aproximadamente, pero eso ya pues lo hablaríamos directamente con Arnulfo, porque siempre queremos tener seguros para las personas que nos visiten. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, le agradecemos mucho a María Eugenia Osorio Monsalve por habernos dado esta charla tan maravillosa de este municipio y los invitamos para que el próximo domingo nos conectemos a las 11 de la mañana, que vamos a hablar sobre el municipio de Gómez Plata, que es un territorio biocultural fabuloso, y nos van a acompañar allá los amigos de Vigias de Patrimonio de Gómez Plata, hablando de los rostros de nuestros antepasados y la maravillosa física de Antioquia. Es una charla fabulosa. Gómez Plata es del norte antioqueño y los esperamos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, feliz noche a todos. A ustedes muchísimas gracias, feliz noche. Gracias, gracias. Todo. Bueno, muchas gracias por participar y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Gracias, muy amables, que estén bien, feliz noche.
Muchas gracias.